Bueno, continuamos entonces con nuestro curso acerca de la historia de la iglesia. Estuvimos viendo la semana pasada, todavía estamos en este periodo de cómo la iglesia católica continuó un camino de declive que ya no solamente se limitaba a aspectos políticos o económicos, sino que estaban teniendo ya repercusiones a nivel espiritual, donde se estaban dando ya edictos, promulgaciones acerca de que la salvación solo era posible dentro de la iglesia católica, que toda persona debía rendir sumisión exclusiva a la figura del Papa. Cosas como esas, y aparte ya luego otras enseñanzas que van a tener impacto cuando personas se opongan a ellas, tales como la transubstanciación, es decir, de que el cuerpo de Cristo estaba presente al celebrar la Eucaristía o Cena del Señor, iban a provocar la necesidad ya de una reforma completa, separándose de la Iglesia Católica. Nosotros vimos en particular como uno de esos primeros movimientos a los valdenses. Y entonces, hablando con uno de los pastores, pues vimos también que sería bastante útil ver lo que ellos creían, cómo era que ellos mismos se identificaban. Entonces, tenemos una confesión bastante antigua, algunas la sitúan año 1180, otros año 1220, pero en general, esto es lo que podemos leer de una de las primeras confesiones de este grupo. Entonces, ahí está proyectado para ustedes, yo voy a ir leyendo también. Dice el primer punto: creemos y mantenemos firmemente todo lo que está contenido en los 12 artículos del símbolo. Y aquí se aclara que era el símbolo, comúnmente llamado el credo de los apóstoles. Y consideramos herética cualquier inconsistencia con los 12 artículos citados. Esto es importante porque de esta manera ellos no están diciendo que son un grupo nuevo, no, ellos están diciendo: nosotros somos ortodoxos, nosotros creemos lo que la iglesia ha creído. Segundo punto: creemos que hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reconocemos como escrituras sagradas y canónicas los libros de la Santa Biblia. Y ahí mismo ellos van a colocar la lista de los libros que ellos reconocen como la palabra de Dios. Primero viene la lista de libros del Antiguo Testamento, los mismos 39 que nosotros tenemos. Luego viene la lista de los apócrifos, pero vean lo que ellos dicen. Respecto a los apócrifos, los leemos para la instrucción del pueblo, no para confirmar la autoridad de la doctrina de la iglesia. Y seguidamente da la lista de los libros del Nuevo Testamento, los 27 que nosotros también tenemos en nuestra palabra. Viene el cuarto punto. Los libros arriba mencionados nos enseñan, 2 puntos, que hay un Dios todopoderoso, ilimitado en sabiduría, infinito en bondad, y quien en su bondad ha hecho todas las cosas, porque Él creó a Adán a su misma imagen y semejanza, pero por medio de la enemistad del diablo y su propia desobediencia, Adán cayó, el pecado entró en el mundo y nos volvimos transgresores en y por Adán. Quinto punto: que Cristo había sido prometido a los padres que recibieron la ley, a fin de que, conociendo su pecado por la ley y su injusticia e insuficiencia, puedan desear la venida de Cristo para realizar satisfacción por sus pecados y cumplir la ley por Él mismo. O sea, ¿cuál era la esperanza con que las personas eran salvas antes de la venida de Cristo? Era la esperanza de que este Mesías iba a venir. Sexto punto: que en el tiempo señalado por el Padre, Cristo nació, en un tiempo cuando la iniquidad abundaba, para manifestar que no era por razón de bondad alguna de nuestra parte, porque todos éramos pecadores, pero para que Él, quien es verdadero, pudiera mostrar su gracia y misericordia hacia nosotros. Séptimo punto: que Cristo es nuestra vida y verdad y paz y justicia, nuestro pastor y abogado, nuestro sacrificio y sacerdote,
quien murió por la salvación de todo aquel que cree y que resucitó para la justificación de ellos. Punto número 8. Y también creemos firmemente que no hay otro mediador o abogado para con Dios el Padre, sino Jesucristo. Y con respecto a la Virgen María, ella era santa, humilde y llena de gracia. Y eso también creemos concerniente a todos los otros santos que están esperando en el cielo la resurrección de sus cuerpos en el día del juicio. María también está esperando la resurrección igual que todo aquel que muere en el Señor. Pero pueden notar ese punto número 8, o sea, mucho antes de Anselmo de Canterbury, o sea, hay un único mediador que también es Dios y que también representaba a los hombres. Número 9. Creemos también que después de esta vida existen solo dos lugares, uno para los que son salvos, el otro para los condenados, los cuales llamamos paraíso e infierno, negando por completo el purgatorio imaginario del anticristo, inventado en oposición a la verdad. Para ellos en la Iglesia Católica ya estaba la figura de ese anticristo. Número 10. Además, siempre hemos considerado todas las invenciones, en cuanto a materia de religión, como una abominación indecible delante de Dios, tales como los días de festivales y vigilias de santos y la llamada agua bendita, el abstenerse de carne en ciertos días y cosas parecidas, pero sobre todo las misas. Punto número 11. Nos mantenemos en contra de todas las invenciones humanas, como procedentes del anticristo, las cuales producen angustia y que son perjudiciales para la libertad de la mente. Número 12. Consideramos los sacramentos como signos de las cosas santas o como emblemas de las bendiciones invisibles. Creemos que es propio y aún necesario que los creyentes utilicen estos símbolos o formas visibles cuando esto pueda ser realizado, en el entendido de que mantenemos que los creyentes pueden ser salvos sin estos signos, cuando no disponen del lugar o la oportunidad de observarlos. Número 13. No aprobamos otros sacramentos, aparte del bautismo y la cena del Señor. Y número 14. Honramos los poderes seculares con sujeción, obediencia, prontitud y pago. Entonces pueden entender, ¿verdad?, porque algunos lo ven como un grupo de creyentes que llegaron a hacer de esos movimientos que antecedieron a los protestantes. Claramente su apego a la palabra de Dios y sobre todo el rechazo de todo aquello que se estaba dando ya en la Iglesia Católica. Y como vimos, también por esta causa fueron perseguidos y la Iglesia Católica buscó erradicarlos. Ahora bien, habiendo dejado este periodo, nosotros entramos ya en lo que es esa Edad Media tardía, es decir, cuando ya vimos esas señales de declive en el papado hasta llegar a la caída de Constantinopla. No vamos a poder llegar hasta ahí el día de hoy, pero ese es el periodo en que estamos. Como les había mencionado, aquí vamos a ver cómo ese sistema feudal donde la tierra era la moneda va a dejar de ser y ahora ya hay comercio de nuevo y va a darse una nueva clase social, la llamada clase burguesa. Ellos van a vivir del comercio y van a tener un gran poder, no solamente por el hecho de el comercio en sí siendo reactivado, sino que eso va a poner fin al feudalismo, porque ya ese modelo no se va a poder sostener. Y porque los burgueses estaban interesados en que hubiera una unidad, a que hubiera estabilidad. Y con ello, ellos llegaron a financiar a muchas monarquías para que también pudieran tener sus propios ejércitos y así no tener que depender de los señores feudales. Y vamos a ver también el periodo llamado de la Guerra de los 100 años, particularmente un conflicto entre Inglaterra y Francia. Vamos a ver las consecuencias de esta peste conocida como la peste negra. Y
Si vamos avanzando, vamos a ver entonces a los primeros prerreformadores. Entonces, en primer lugar, la peste negra. Esta plaga, de la cual realmente habían habido brotes ya antes, nosotros llegamos a ver de Justiniano, para esa época también hubo un brote de plaga y se presume que era esta misma. La importancia que tiene es que esta plaga se llegó a extender de tal manera que llegó a arrasar con una gran cantidad de la población de Europa. Algunos estiman que como mínimo un 30% de las personas llegaron a fallecer y otros lo elevan hasta un porcentaje de un 60%. Hablando de números, hablamos de al menos unas 75 millones de personas fallecidas. Eso para la época de la que estamos hablando era un gran número. Por supuesto, con ese panorama, muchos estaban viendo en ello aspectos religiosos, como de castigo divino, si era por causa de los judíos o si era por causa de la hechicería, y por eso también eran perseguidos y algunos eran asesinados. Toda mujer que fuera relacionada con algo de brujería, pues iba a ser muerta. En el caso de los judíos se trataba porque particularmente en los grupos de ellos no se daba tanto que murieran tanto por causa de la plaga, y por eso creían que eran ellos los que estaban participando de la propagación. Realmente la causa de la plaga es de origen mongol. Cuando se reactiva este comercio y los barcos empiezan a navegar de un lado para otro, una especie particular de ratas negras que llevaban en sí unas pulgas son las causantes de esta enfermedad, y es lo que ya se tiene comprobado, y que en el año 1347 la plaga ingresó por medio de Crimea y de ahí llegó a Sicilia. Y como les digo, el avance fue voraz, diezmando grandemente la población y con todos los efectos que esto conlleva. Por ejemplo, si usted que ha sido atacado grandemente por una población que ha sido diezmada, va a darse una de dos cosas: o usted va a tener va a perder a sus trabajadores y no va a tener cómo producir, o usted va a producir pero no va a tener quien consuma ello, porque la gente está muriendo. Entonces, de una u otra manera provocó ese caos. De manera particular, lo que quiero resaltar es que hay evidencia de que aún en medio de esa circunstancia tan difícil de una enfermedad que no sabían cómo atacar, hay imágenes donde se muestran el tipo de protección que usaban los médicos. Era como un traje que cubría completamente, con una especie de pico que tenía como especies aromatizantes, pensando que con eso podían evitar que la plaga les afectara. Claramente no era la mejor manera y muchos morían en el intento. El testimonio entonces que quedó para saber quién era un verdadero creyente en aquellos casos eran aquellos que iban a atender a los que dejaban abandonados, porque una vez que llegaba un caso de plaga, usted sabía que había que salir, porque lo más seguro que también usted iba a ser infectado. Pero muchos fueron a ayudar a estos enfermos sabiendo que eso significaba también una muerte segura para ellos. Y entonces esto fue un testimonio para algunas personas. Estos que profesan fe y amor al prójimo son aquellos que están yendo a buscar a estas personas a punto de morir. En ese gráfico se puede apreciar cómo fue el avance. Ahí se va como pintando algo, eso es cómo fue avanzando. Como ven, fue algo realmente vertiginoso y abarcó prácticamente toda Europa. Esa peste llegó a ser recurrente, es decir, siglos posteriores volvió, y todavía al día de hoy la peste como tal no ha sido erradicada, pero ya gracias a los avances en la medicina ya hay maneras de combatirlo y ya no significa necesariamente una muerte segura como antes. También ha colaborado el uso de insecticidas y cosas así para obviamente matar las pulgas. Ok. Volviendo al tema de la burguesía, ¿cómo fue entonces que esto también llegó a tener su impacto? Bueno, el impacto mayor, aparte de tener dinero, fue que las monarquías se apoyaron con los burgueses, o mejor dicho, los burgueses apoyaron a las monarquías para poner fin a ese sistema feudal. Recordemos que esos señores feudales, algunos eran aficionados a la guerra por amor a la guerra, entonces salían a combatir
unos contra otros, y por eso algunos en las cruzadas vieron una oportunidad de estar teniendo batallas con algún fin, que fueran justificables, y por eso era común que muchos tuvieran sus propios ejércitos. Pero entonces estas burguesías ayudaron a las monarquías para que tuvieran capacidad militar y no depender de los feudales. Pero como causa de ello, también se dio pie a un nacionalismo. Es decir, ya se dejó de pensar tanto en ese aspecto de tierras, y más bien fue como nación. Entonces, Francia e Inglaterra fueron las primeras monarquías que dieron ese camino en conformarse como nación. Luego España, Alemania, Italia. Todas ellas entonces caminaron en esa dirección. Ya no eran tantos reinos aislados, sino vamos a vernos como un país, como una nación. Esto fue darle ya el puntillazo final al feudalismo. Y también marcó el fin del sueño que tenían a veces estas monarquías que se levantaban. Algunas de ellas, recordemos, se querían ver como las sucesoras del Imperio Romano. O sea, no se veían como que ellos estaban creando un nuevo imperio, sino que ellos estaban dándole seguimiento al Imperio Romano, pero claramente ese imperio ya había dejado de existir. Pero todavía estaba como el sueño de que todavía puede haber un único imperio, un único papa, todos unidos bajo un mismo gobierno. O como a veces lo expresaban, un solo rebaño y un solo pastor, decían. Entonces gradualmente las personas dejaron de pensar en esos términos de un único imperio, de un único lugar donde todos fueran ciudadanos, sino que ahora se veían como habitantes de un reino particular. Yo ahora pertenezco a esta nación. La otra consecuencia entonces es que ese papado ya no podía verse como una institución que tuviera un fin transnacional. Ahora sí hay distintas naciones. ¿Cuál va a ser el papel de ese papa que decía gobernar sobre todos? Recordemos, muchos de ellos justificaban que la iglesia estaba por encima del Estado y que por tanto todas tenían que sujetarse a él. Pero ahora, ¿cómo lo iban a hacer cuando ya ellos empezaban a verse más como naciones? Bueno, algunas de ellas van a buscar apoyarse en el papado para lograr sus fines políticos. Nada nuevo, es algo que ya hemos visto que ha estado ocurriendo vez tras vez. Cada aquel que está en el poder quería ver de qué manera podía utilizar al papado para sus propias metas. Entonces, la más relevante de ellas, de esos conflictos e intrigas y demás, fue la llamada Guerra de los 100 años, que fue del año 1337 al año 1453, por lo que duró en realidad unos 116 años, pero así es como se le conoce. Y aunque el conflicto lo podemos resumir entre algo que fue entre Inglaterra y Francia, realmente toda Europa se llegó a ver involucrada, porque algunos iban a ser partidarios de Inglaterra y otros iban a ser partidarios de Francia. Entonces toda Europa se vio involucrada. ¿Por qué se dio esta llamada Guerra de los 100 años? Al inicio todo era un asunto de dinastías. No vamos a entrar en los nombres y apellidos particulares, pero digamos que un descendiente del reino inglés clamaba que él también tenía derecho de ser rey en Francia, porque también era pariente del difunto rey de Francia que acaba de morir, y entonces había que buscar un sucesor. Entonces en Inglaterra dijeron, nosotros también tenemos un sucesor, pero Francia dijo, no, nosotros tenemos a un sucesor que tiene derecho sobre el que ustedes están diciendo. Y por ahí empezó el asunto. Luego realmente se fue tornando a que habían tierras en los límites de Francia que le pertenecían a Inglaterra. Y entonces la pregunta era, ¿y quién va a seguir gobernando sobre esos lugares? Y empezó el enfrentamiento. Muy al inicio, Inglaterra tuvo muchas victorias, pero eventualmente Francia llegó a vencer y logró despojar a Inglaterra de ellas. Otro aspecto que hay que considerar es que el papado usualmente favoreció a la causa francesa, por lo que
aumentó un sentimiento antipapal del lado de la causa de Inglaterra y todos aquellos que eran sus partidarios. Entonces, como les dije, Inglaterra tuvo varias victorias, pero en última instancia fue derrotado. Alguien que fue clave en revertir la tendencia que se estaba dando de que Inglaterra estaba ganando y ganando, fue la persona de Juana de Arco. Esa fue una joven francesa, murió muy joven, a los 19 años, quemada como hereje. Parte de las herejías era el hecho de que ella había usado ropa para hombre. Ahora, ¿por qué ella resalta? Bueno, es que al involucrarse ella en las campañas militares y al ver victoria, eso levantó mucho el ánimo y la moral de los franceses. Y como les digo, a partir de ahí fueron victorias y victorias hasta que eventualmente Francia venció. Pero Juana de Arco fue apresada al poco tiempo de ella haberse involucrado, a los 2 años. Es un personaje que llama la atención para todo aquel que también quiera ver sobre la guerra de los 100 años y demás. Juana de Arco llegó a aclamar que ella tuvo visiones y demás para involucrarse en esta causa militar. Lo cierto del caso es que para Francia es una heroína y eventualmente la Iglesia Católica también la canonizó como santa. Ahora, lo único no fue solamente que el papado se estaba inclinando con la causa francesa, es que el papado se llegó a trasladar de Roma a Aviñón, muy cerca de las tierras francesas. Como Francia fue de los primeros lugares que llegó a reconocerse como una nación, eso le dio cierta ventaja sobre los demás y llegó a tener una gran influencia sobre las decisiones que tomaban los papas. Todo se dio porque hubo uno de ellos, Bonifacio VIII, que quiso mediar en esta situación entre Inglaterra y Francia. ¿Qué fue lo que consiguió? Bueno, que tanto Francia como Inglaterra lo vieran como enemigo. Y con ello, Francia entonces se fue metiendo más y más y más en las decisiones del papado. Finalmente este Bonifacio fue humillado y tuvo que rendirse ante la causa de Francia. Y ello llegó a redundar en que el papado se mudara a Aviñón. Porque ahora Francia, que decía protegerlos a ellos, buscaron refugio de lo que estaba ocurriendo en Roma. Pero realmente Francia, de nuevo, lo que quería era utilizar el papado para sus propios fines. Entonces tenemos ahora que la sede del Papa no estaba en Roma, sino en Aviñón. Los católicos conocen este periodo como la cautividad babilónica de la Iglesia, porque ya el papado no estaba en Roma, entonces estaban cautivos. Parte de lo que ocurrió además en toda esa época fue que hubo persecuciones de nuevo contra órdenes monásticas que no tenían injerencia en los asuntos, como el caso de los caballeros templarios y demás, para aquellos que quieran ahondar. Pero también el papado estaba necesitado de recursos y llegó a instituir un sistema de recolección de dinero para ellos seguir teniendo con qué supuestamente responder a aquellos que se le oponían. Finalmente llegó el tiempo para que el Papa volviera a Roma. Supuestamente eso fue el cumplimiento de una profecía de una mujer llamada Catalina de Siena, también vista como santa dentro del catolicismo romano, y que fue famosa entonces por esos llamados al Papa de que regresaran a Roma, de que no tenían que estar en Aviñón, y por las visiones que ella tenía. Ella fue realmente una mística, y si alguien quiere ahondar sobre qué era el misticismo, bueno, un punto de referencia es Catalina de Siena y los peligros que conlleva. Ahora bien, ¿qué pasó entonces con el hecho de que se estuviera dando esta cautividad babilónica, de que hubiera un papa en Aviñón y que eventualmente un papa regresara a Roma? Bueno, Francia había ordenado muchos cardenales franceses. Llega el papa a Roma, toma ciertas decisiones, eso no le gusta a los cardenales franceses, ellos dicen, ese papa es falso, nosotros vamos a ordenar a un verdadero papa. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos dos papas, tenemos uno en Roma y tenemos otro en Aviñón. Y se da la época, entonces, ¿cómo saber quién era el verdadero? Bueno, cada uno de ellos seguía diciendo que era el verdadero papa.
y no terminaba con la muerte de alguno, porque apenas moría alguno, ponían un sucesor para no perder supuestamente esa línea. No, nosotros seguimos teniendo al Papa. Entonces estaba Aviñón y estaba Roma. Pero todo fue simplemente por un asunto de cada grupo de cardenales tener, ¿verdad?, ese papa que fuera de su gusto. Entonces esto se conoce como el Cisma de Occidente, ese periodo del año 1378 al 1423. Este cisma tuvo un gran impacto. ¿Por qué? Porque esto ocurrió durante el mismo periodo de la Guerra de los 100 años. Entonces, no era indiferente lo que estaba ocurriendo. Los que estaban con Francia decían, no, el verdadero papa es el de Aviñón. Los que estaban con Inglaterra decían, no, el verdadero papa es el que está en Roma. ¿Cómo ponerle fin a este asunto que ya estaba trayendo grandes consecuencias? Bueno, surgió un movimiento llamado el movimiento conciliar. Como el nombre nos deja ver, lo que buscaba era ponerle un fin a esta división que ya estaba llegando a puntos absurdos y que estaba dañando a la reputación de la Iglesia. Ellos tenían la esperanza de poder decidir quién era el verdadero Papa. Entonces, ¿qué pasó? Llamaron a los dos papas que estaban en ese momento, los obligaron a renunciar porque eran indignos de ocupar el cargo y nombraron un nuevo papa. ¿Pero qué creen que pasó? Los otros dos lugares volvieron a nombrar sus papas. Entonces ya teníamos 3. Entonces el asunto no estaba siendo tan sencillo de resolver. Teníamos 3 que clamaban el derecho de sentarse en el trono de San Pedro. Este movimiento conciliar estaba basado en la siguiente premisa. Independientemente de lo que quieran decidir un grupo selecto, la verdadera Iglesia la constituyen los fieles y por tanto la decisión que tome la mayoría debería tener más peso que lo que tomen unos cuantos. Finalmente se logró deponer tanto al que estaba en Aviñón como al que estaba en Roma, fueron perdiendo su influencia y ya se tuvo a un único papa. Eso se dio durante el Concilio de Constanza en el año del año 1414 al año 1418. Este concilio lo vamos a ver más adelante porque fue el que también condenó a Juan Hus, que fue quemado como un hereje. Eventualmente este movimiento conciliar también se llegó a dividir a sí mismo. O sea, ellos lograron ponerle fin al asunto de quién era el verdadero papa, pero el movimiento como tal no llegó a prevalecer después de ello. Seguimos avanzando. Ahora llegamos a la época llamada del Renacimiento. En español el nombre da muy claro a qué se refiere, a un volver a esas supuestas sendas antiguas que nos habían dejado los filósofos griegos y latinos. ¿Qué pasó? Una vez más, esa cúpula católica romana se vio arrastrada por el movimiento renacentista y los papas ahora, en lugar de atender más la vida espiritual de los fieles, se estaban preocupando más por embellecer los edificios, por tener construcciones de bellos palacios, embellecer Roma y de nuevo seguirse involucrando en guerras y asuntos políticos contra los potentados italianos. Entonces el Renacimiento tuvo su mayor fuerza en Italia y de nuevo fue caracterizado por regresar a las letras, a las artes y a la filosofía de la antigüedad.
Entonces, a ellas salen, ¿verdad?, de esos nombres de Leonardo da Vinci y demás, toda esa exaltación del cuerpo, el cuerpo humano es bello, y este movimiento cristiano era muy ascético, eran gente que no disfrutaban la vida, no había gozo, no había felicidad. Por eso entonces muchos líderes del Renacimiento, aunque hubo cristianos que también estuvieron en ellos, realmente la inspiración mayor vino del paganismo. Y se tuvo una gran aversión contra el cristianismo por causa de los movimientos monásticos. ¿Recuerdan? Porque ellos enfatizaban una vida sobria, sin muchos lujos, sin muchas riquezas, sino más bien enfatizando la pobreza y la obediencia. Entonces ellos se centraron más bien en los gozos y los placeres de la vida, en la belleza del cuerpo humano y las capacidades de la mente humana. Políticamente hablando, el Renacimiento en Italia fue caracterizado por las intrigas complicadas en las cuales cada uno de los muchos estados independientes que componían la península italiana, incluyendo entre ellos el papado, quería tener hegemonía sobre los demás. Entonces, estos papas del Renacimiento eran un claro contraste a aquellos papas que habían sido influidos por el ejemplo monástico. Recuerdan que habían algunos que querían reformar toda esa vida lujosa que había. Bueno, pero estos nuevos papas vinieron a hacer todo eso de un lado, y su propósito fue disfrutar la vida y la belleza y convertir a Roma en la capital artística e intelectual del mundo, como también en la capital política de Italia. Obviamente lograr esa meta de que Italia fuera la capital artística, política, etcétera, se ocupa dinero. Y como esto ocupaba dinero, también llevó a una mayor corrupción en la iglesia, buscando cómo obtener más recursos. Pues era su meta ver cómo lograban unificar toda esta península italiana bajo su hegemonía. ¿Cómo lograrlo? Por eso estaban involucrados en guerras y demás. Pero no solamente esta jerarquía se vio envuelta y degradada por el Renacimiento, también la enseñanza. Recuerdan que la semana pasada hablamos un poco de la teología escolástica. Escolástica venía de escuela, de universidad. Esa teología que ya no se estaba discutiendo tanto en un monasterio, sino en los centros de estudio de las principales capitales de lo que eventualmente iban a ser estas naciones. Pero la crisis se vino a dar porque cada vez más las discusiones estaban girando en torno a sutilezas. Ya no eran tanto aspectos que sirvieran al cristiano común y corriente que pudiera verse favorecido por los escritos de estos hombres, sino que estaban entrando en debates innecesarios que solamente eran de interés para los teólogos. Entonces se perdió ese contacto con la vida diaria de los cristianos. Se estaba abriendo una brecha entre la razón y la fe, bajo el argumento que Dios no está sujeto a la razón humana, y que por tanto la voluntad soberana de Dios puede hacer cualquier cosa. Y se estaba entrando en un aspecto de Dios como un Dios caprichoso. Y entonces ya venían las preguntas que ellos se planteaban, pero apartándose de lo que era esencial y más bien entrando en sutilezas. De hecho, un teólogo distinguido de esa época se le conoce como el doctor sutil, el doctor subtilis, es Juan Duns de Escoto. A ese punto estábamos llegando. Obviamente van a surgir movimientos para contrarrestar todo esto, uno de ellos el del nominalismo de Guillermo de Ockham, que no lo vamos a ver con detalle hoy, porque va a ser más relevante cuando lleguemos a la vida de Lutero. Ok. Habiendo visto todas esas épocas y movimientos, llegamos a los hombres que tuvieron que desenvolverse en medio de todo lo que se estaba dando. Y llegamos a los que conocemos como los prerreformadores. Creo que el tiempo me dará para poder hablar más acerca de Juan o John Wycliffe. El apellido se escribe de muchas maneras, entonces si lo ven escrito de otra forma es porque tiene varias
escrituras. Pero en general, Juan Wycliffe, Juan Hus y Girolamo de Savonarola son vistos como estos hombres que antecedieron a la Reforma, que vendría poco más de 100 años después. Entonces, ¿quién fue Wycliffe? Bueno, Juan Wycliffe vivió en Inglaterra durante el cisma de Occidente. Ya recuerdan, cuando hablo del cisma de Occidente, estamos hablando entonces de que habían dos papas. Ok. Él fue un teólogo profundamente influenciado por Agustín y se opuso tenazmente a las tendencias nominalistas reinantes. Muchas cosas ya se estaban dando para lucrar de ellas. Recordemos, cada papa que estaba ahora separado necesitaba tener recursos para poder enfrentar al otro. Entonces estaba cobrando por cosas que antes no se cobraban. Por ejemplo, se cobraba por bautizar a un niño. Entonces, todo este tipo de cosas empezaron a levantar una alarma en Wycliffe de cómo se estaba comerciando con la fe de las personas. Además, él estaba profundamente convencido de que a la gente se le tenía que hablar en su propio idioma. ¿Cómo estaban enseñando los hombres de aquella época? Estaban enseñando en latín y ya nadie hablaba latín. Ya había dejado de ser una lengua de uso común. Ya lo que se hablaba en aquel entonces era el inglés, obviamente un inglés antiguo, pero esa era la lengua. Y él le hablaba a las personas en ese idioma y era su gran sueño de que la Biblia fuera traducida al inglés. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que había disponible? Estaba la famosa Vulgata Latina de Jerónimo. Recuerdan que la habíamos mencionado varias semanas atrás. Eso era lo que tenía. Y él dice, la gente no puede leer eso. Cuando ustedes le hablan, la gente no está entendiendo. A la gente hay que hablarle en el idioma que ellos entienden. La Biblia fue escrita en el griego conocido como koiné, lo que la gente hablaba, lo que la gente entendía. ¿Cómo es que ahora estamos usando el latín? También llegó a proclamar que la verdadera iglesia invisible es la compañía de todos aquellos que son predestinados. Y que el Papa, como mucho, era representante de una iglesia visible que incluía a muchos reprobados. Y al final de cuentas, él también llegó a decir, y el mismo Papa es uno de ellos. Él llegó a rechazar la doctrina de la transubstanciación, al insistir en que aunque el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en la Eucaristía, esta no es una presencia material, no es una presencia física. Este afán de Wycliffe por traducir la Biblia despertó un movimiento de personas que siguieron luego de su muerte para que, en efecto, eso fuera cumplido y la Biblia fue traducida. Ese movimiento que, inspirado por las enseñanzas de Wycliffe y que se abocaron a predicar por toda Inglaterra, se conocen como los Lollardos. Los Lollardos. Si alguien quiere leer respecto de ellos. Esta escritura y esta labor de Wycliffe se dio en mucha adversidad. Él tuvo personas que le ampararon al inicio para que él pudiera guardar su vida de ser muerto como un hereje. Pero incluso hasta los que le apoyaron al inicio ya luego no sentían cómo apoyarlo, porque cada vez más las declaraciones y escritos de Wycliffe eran más radicales. Pero en última instancia no le mataron en vida y él siguió trabajando, aunque llegó a sufrir serias parálisis por causa de embolias que llegó a padecer. Luego de la primera él quedó severamente afectado, pero aún así siguió trabajando y escribiendo para el bien del pueblo, y eventualmente tuvo una segunda recaída y ya murió. Lo que llama la atención es que aunque la iglesia no le mató como hereje en vida, años después sí le condenaron como hereje y fueron y sacaron sus huesos de donde había sido enterrado para quemarlos y esparcir sus cenizas en un río, cuando mataron a Juan Hus. Algunos a veces le han dado el título, tanto a Wycliffe como a Hus, de ser llamados los valdenses ingleses o valdenses de Checoslovaquia.
pero realmente cada uno de ellos tiene su propia historia. Wycliffe, entonces, retirado en Lutherworth, murió en el año 1384. Ahora bien, ¿qué respecto a Juan Hus? Juan Hus fue nativo de Bohemia y llegó a servir en Praga, de donde luego iba a ser el futuro país de Checoslovaquia. Ahora bien, como Wycliffe, también Hus insistió en la autoridad de la palabra de Dios. Estos dos hombres, cada vez que eran confrontados, ustedes están enseñando falsedad, ustedes están enseñando herejía, la respuesta de ellos siempre era: muéstremelo por las Escrituras. Muéstremelo por las Escrituras. Y no le contestaban entonces a ellos a la luz de la palabra de Dios, pero sus conciencias estaban cautivas a lo que la Biblia enseñara. Y también Hus tenía ese afán de enseñar a las personas en su lengua, en su idioma, que ellos pudieran entender lo que él estaba enseñando. Y también hablaba de la iglesia como aquella compañía de aquellos que habían sido predestinados por el Señor. Él acudió a ese concilio de Constanza, Juan Hus, amparado a que el Estado lo estaba resguardando. Entonces él fue confiado a ese concilio para defender su causa, y además de contar con el favor del Estado, pero eventualmente el Estado retiró ese salvoconducto, esa promesa de guardarle, y el concilio le quemó como hereje y murió quemado en la estaca. Respecto a la muerte de él, hay dos aspectos interesantes. El primero es que se dice que él murió cantando al Señor. Se dice que él murió cantando al Señor mientras era quemado. Y en segundo lugar, hubo unas palabras casi proféticas de Hus en el momento que moría. Él dijo: ustedes podrán silenciar o matar a este ganso. Literalmente el apellido Hus es ganso. Entonces él, en español sería Juan Ganso. Entonces cuando él dijo: ustedes podrán silenciar este ganso, pero 100 años después vendrá un cisne que ustedes no podrán callar. Y llama la atención que poco más de 100 años después nació Lutero, y por eso en muchos símbolos o imágenes de Lutero hay un cisne, porque lo consideran como el cumplimiento de esas palabras de Hus, de aquel al que no pudieron callar. Porque al final ni a Hus mismo lo pudieron callar. Al día de hoy estamos hablando de él. Esa era la intención de las personas al hacer que una persona muriera incinerada y luego repartir sus cenizas para que se fueran por un río, como para supuestamente borrar la memoria. Pero no, al día de hoy el testimonio de estos hombres fieles a la palabra de Dios ha quedado para nosotros, para animarnos, para saber de que nosotros no hemos quedado desamparados. Si la semana pasada nosotros nos preguntábamos ¿dónde está la verdadera iglesia del Señor en medio de toda esa corrupción que ya estaba teniendo consecuencias espirituales? Hoy nosotros podemos también decir que no solamente era que el Señor había guardado ese grupo de fieles, ese remanente que no iba a doblar su rodilla ante el Baal de la época, sino que también siempre la iglesia ha estado equipada con un cimiento que no se mueve sin importar cuánto tiempo pase. Y esa es la palabra de Dios. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más Él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Nada nos falta. Todo lo que ocupamos saber lo tenemos aquí en la Biblia. Y fue la misma palabra que despertó a estos hombres para oponerse a las autoridades. Y si para ello era necesario pagar con sus vidas, lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque ante todo iban a ser fieles a la verdad de Dios. Que el Señor nos haga valientes en una época que también nos invita a que nosotros claudiquemos, a que nosotros hagamos a un lado a lo que siempre la iglesia ha sostenido, con el fin de entonces no sufrir las consecuencias. Pero no, como verdadera iglesia del Señor, que el Espíritu nos convenza de la necesidad de ser valientes, inquebrantables
y de no doblar la rodilla, porque no van a poder silenciar a la palabra del Señor en última instancia. A nosotros sí, nos podrán matar, nos podrán apresar, podrán hacer muchas cosas, pero la palabra de Dios, nunca. Ella siempre ha sido el ancla para el cristiano. Señor les bendiga.